¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio sexto de nuestra tertulia Encerrados. Encerrados por aquello del confinamiento, aunque vamos avanzando lentamente de fase en fase. Hoy queremos hablar de cómo es la relación de esta pandemia, cómo nos ha cambiado la vida también a nosotros los periodistas y a nuestra manera de contarles a ustedes las cosas. Para ello tenemos, como siempre, un cartel de lujo. Ya saben que no escatimamos en los honorarios de nuestros invitados. Y empezamos por orden de llegada a la videoconferencia a María Ángeles Moreno de Heraldo. ¿Qué tal, María Ángeles? Hola, muy bien, aquí desde casa. Silvia Barraca de Televisión Española. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Deseando que empiece. Y María Jesús Álvarez de Radio Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien y dentro de lo que cabe, ¿no? Como todos, aguantando el tirón. Bueno, pues la primera pregunta es, no hay orden, contestáis como queráis. Es un poco, pues, es un tópico. Pero ¿cómo os ha cambiado a vosotras la forma de contar las cosas esta pandemia? ¿Cómo nos ha cambiado un poco también la vida así en general? ¿Cómo lo veis? Ya, si queréis arranco ya que he llegado la primera. Venga. Vale, pues mi trabajo ha cambiado, bueno, pues muchísimo. He pasado de cruzar a diario hasta 6 veces el viaducto y bajar a la estación de tren a ver cuál era la avería de tren de ese día, a estar en casa, a faltarme ese contacto con la ciudad, con los ciudadanos. Y bueno, casi puedo decir que de verdad que ha afectado a mi motivación y he tenido que aprender a trabajar como lo estamos haciendo ahora desde casa y con una mentalidad diferente. Eso es, vamos, lo primero que quería contar. Bueno, pues yo sensaciones también contradictorias. Desde que supimos que íbamos a estar confinados, la verdad que cierto temor por cómo afrontar desde el punto de vista periodístico la información que nos podía venir. Miedo a que hubiera pocos canales, a que no supiéramos llegar bien a la gente. Y en ese camino, pues al final yo sí que me he dado cuenta de que se nos han abierto muchas ventanas, pero que en el futuro no me gustaría que fueran las únicas, evidentemente, ¿no? Esas ventanas de las nuevas tecnologías, de meterte en casa de la gente a través de los teléfonos móviles y de no tener ese contacto, que es lo que te hace sentir vivo como persona y profesionalmente, ¿no? Y entonces ahí, en ese mundillo nos hemos movido todos, yo creo. A mí personalmente, bueno, el trabajo me ha cambiado técnicamente prácticamente todo, porque de la tele, de tener la obligación, no tanto como las radios y los periódicos que pueden tirar en muchas ocasiones de teléfono, la tele tiene la obligación de estar en el lugar de los hechos, en el lugar de la noticia, y hemos visto como en un buen puñado de ocasiones no hemos podido estar en directo ni con los protagonistas ni en el momento en el que se producía la noticia. Técnicamente hemos tirado mucho de, pues como ahora, ¿no?, de estas videoconferencias. No es la mejor manera de hacer periodismo, pero es una buena solución en tiempos de confinamiento en los que se ha impuesto estar en casa. Yo he tenido el privilegio en mi trabajo de salir todos los días. Para mí eso sí que ha sido un plus de motivación, porque yo soy una persona que le gusta mucho la calle y sinceramente menos mal que he podido salir todos los días, aunque fuese yo vivo en el centro, apenas 200 metros tengo mi puesto de trabajo, no hemos podido movernos mucho más. Bueno, sí que hemos estado de pueblos y demás, pero los primeros días era quedarse muy cerquita de casa, y la verdad es que nos costó recuperarnos del shock inicial, ¿no?, que fue que nos confinaran no solo a nosotros, al país entero y después a medio planeta. Sí. ¿Vosotras creéis que es una época más opaca a efectos de poder tener información? Abundan los datos oficiales, las ruedas de prensa sin preguntas, la escasez de fuentes, porque muchas veces nos dicen, estos son los datos contagiados, y nos dicen, por ejemplo, en Teruel estos son, y los muertos son estos. No sé, hay poca manera de contrastar esto. ¿Creéis que
esta opacidad, no sé si ha venido para quedarse y si existe en realidad o es un producto de las circunstancias. Sí, yo creo que sí que existe. Bueno, sí, María Ángeles. No, tranquila, es igual. Yo es que pienso, Jesús, que no hay abundancia de datos, que la Administración no ha sido precisamente generosa a la hora de ofrecer datos sobre esta pandemia. Lógicamente es un tema grave, son asuntos muy sensibles, muy delicados y los datos han llegado con cuentagotas. No creo yo que estemos transmitiendo la dureza de la realidad y eso nos ha obligado a cometer, auténticos procesos de investigación porque yo, para mí, no ha habido muchos datos por parte de la Administración, al contrario, ¿no? Sí, nos hemos volcado mucho con la ilusión de la gente, con los aplausos, pero con el dolor ha sido más difícil, que también está ahí para denunciarlo. Al final todo sale y saldrá con el tiempo, pero está faltando denuncia, está faltando crítica, contrarrestar datos por esa falta de información, por un lado, y por la dificultad que el propio COVID nos lleva, ¿no? De no poder acudir con la libertad que desearíamos a los sitios para poder contrarrestar esa información que es escasa, desde luego. Bueno, es que la información en esta pandemia se reduce a los datos, ¿no? Y los datos son más bien normalmente fríos. Yo he detectado más opacidad al principio de la pandemia que en estos momentos. Imagino que también es el primer golpe de impacto, ¿no? Yo he tenido conversaciones muy serias con gente de los gabinetes de prensa, pero es verdad que era más cosa del principio. Lo demás era buscarte un poco la vida. Estos datos no se pueden confirmar. Es decir, tú acudes a cada día a las 12 de la mañana cuando te dan los datos, y esos datos tú tienes que confiar en ellos porque son los que te da la Administración. Tú no vas a llamar a cada hospital porque, entre otras cosas, tampoco te aportarían esos datos, ¿no? Lo demás es el relato que hemos querido contar cada periodista o cada medio de comunicación de la pandemia, es un poco lo que ha salido a iniciativa del periodista, ¿no? Que ha podido hurgar un poco más, o a través de familiares, especialmente con el tema de las residencias, ¿no? Que ha sido quizás donde ha habido más impacto y quizás también un poquito más de opacidad por parte de la Administración. Pero yo, insisto, fue cosa más bien del principio que de ahora, que yo creo que ya estamos todos un poco más organizados y más centrados cada uno en nuestro puesto de trabajo, y yo creo que ahora se comparten más datos. No sé si tenéis también vosotros esa percepción o no. Bueno, es verdad, claro, también esto nos ha pillado a todos, a la Administración, al Gobierno. Ha habido muchas informaciones contradictorias, donde decíamos una cosa, al cabo de las horas era otra, entonces ese desconcierto pues supongo que también nos ha llevado a no poder avanzar nosotros mucho más. Lo que sí que yo he notado es que esto nos ha dado la oportunidad de ser más creativos, porque la gente también ha sido más creativa, porque le ha puesto mucha ilusión, y entonces esa ilusión, esas ganas, pues nos ha dado pie a poder ser más creativos con las noticias, emocionar un poquito más, llegar más al corazón de la gente, con sus testimonios. Y eso, yo me quedo con, eso ha sido lo más bonito, ¿no? Al margen de lo demás. ¿Sí? Nos ha sacado. ¿Creéis que nos ha faltado crudeza al contar las cosas en una conversación informal de bar, ¿no? Que están en el otro día? Sí, por aquello de no alarmar, ¿no? Que decían, claro, es que no hay que alarmar. Bueno, no hay que alarmar, pero hay que contar lo que pasa, y lo que pasa estaba siendo, sobre todo al principio, muy duro, y un poco hemos pasado un poco por encima de esa dureza, yo creo que sí, que hemos sido quizá demasiado blandos. La gente tenía que tomar conciencia de lo que estaba pasando, y no es meter miedo, es contar la realidad. Si la realidad es dura, pues a lo mejor hay que también contarlo con esa dureza, ¿no? Bueno, lo que pasa que yo creo que es que hay que diferenciar dos partes de la pandemia, en mi opinión. Estoy también con el tema de los datos. En los primeros instantes, que fueron de shock y de impacto para todos, ahora que ya más o menos nos hemos instalado todos en una rutina que no nos acaba de gustar, pero bueno, que ya vas aceptando poco a poco y asimilando la situación, ¿no? Claro, y yo creo que, claro, en ese impacto inicial era todo tan gordo, tan grave, tan triste, que tú misma, a la hora de escribir,
había que poner un poco de luz y no tanta crudeza, ¿no? Porque ya la situación, creo yo, era cruda de por sí, ¿no? Yo, por ejemplo, detecté sobre todo muchísimo temor. Nosotros hemos visto el miedo realmente en esta pandemia, ¿no? Y detecté mucho temor en los abuelos, sobre todo en aquellos que vivían solos, ¿no? Estuve en un caso en el que había un señor que hacía 2 días que no podían comunicar con él por el teléfono y finalmente fueron a ver qué le pasaba a ese señor. Y yo fui con ellos, con los voluntarios, y ese señor no cogía el telefonillo y al final se localizó a un vecino y a través del vecino, por la ventana y por el balcón, y 1 hora después de gritos, apareció por ese balcón. Y ese señor confesó que llevaba 4 días viendo 24 horas la televisión, que los primeros días eran 24 horas de COVID, Sí. alarma, 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 alarma. Ese señor estaba aterrorizado. Tal era su temor que no cogía el teléfono, no respondía a las puertas de casa, estaba sin comida y pensaba que había muertos por la calle. Entonces, claro, cuando ves esas cosas, a la hora de escribir tu información, no puedes ser tampoco tan tremendista, porque ahí te debates un poco entre la ética, entre cuento lo que hay de verdad o pongo un poco de luz y un poco de serenidad, porque yo creo que también tenemos esa responsabilidad, ¿no? No sé si Sí, lo que pasa lo mismo. es cierto, lo que pasa que más que por el tipo de información es por demasiada información, sobresaturación de información. Porque todo nos lleva al COVID, todo nos lleva al COVID. Cualquier información está vinculada al COVID, a la pandemia de una manera u otra. Y quiero decir, yo ya no como periodista, ya como persona, claro, los teléfonos móviles, las redes sociales, los medios la radio, la televisión, había momentos que decías, tengo que desconectar porque esto te afecta, o sea, te duele, pero porque hay demasiada información, no por ese tipo de información, sino que llega demasiada información sobre lo mismo. Y eso no es bueno, pero era inevitable, claro, ¿cómo no vamos a hablar del asunto? Yo personalmente creo que sí que hemos contado las cosas como han sido, no nos hemos cortado, tampoco había, porque claro, ahí te debates también en una línea muy fina, que es la del sensacionalismo, y esto da para hacer sensacionalismo sobredosis, pero creo que no hemos sido muy profesionales en general, los periodistas, ¿no te parece? Sí. Yo estoy con vosotras, desde luego. Lo que pasa es que creo que sí, que en ese deseo de arrojar luz y de crear un ambiente de calma y positivo, se ha dado más protagonismo a imágenes un tanto edulcoradas que realmente a la gravedad de la situación. También es cierto que al principio sí que los informativos eran todos muy duros, pero como dice María Jesús, era más por cantidad que por contenido, es decir, eran muchos datos y tal, pero sí, yo realmente creo que ha faltado un poco de crudeza o de transmitir un poco más la realidad. Pero realmente crudeza, ¿qué significa? ¿Sacar los muertos? No exactamente, pero creo que, por ejemplo, pues se ha prestado mucha atención a la solidaridad, a los aplausos, a las iniciativas, todo eso está muy bien, pero quizá uno se va a dormir pensando que estamos todos, pues felizmente, ¿no?, protegidos en casa y todos somos muy, muy amigos y nos queremos mucho. En fin, de todos modos es lo que decís, hay un hilo muy fino, es complicado, es complicado. Sí, que ha habido muchas imágenes, sobre todo en la televisión, del abuelito que sale y lo supera, y eso está muy bien, pero igualmente no te voy a decir sacar el cadáver, pero ha habido más que no lo han superado, ¿no? Entonces hay que sacar todo, el azúcar y la sal, en este tema, y yo creo que hay demasiado azúcar, pero bueno, es una visión personal. Lo que sí quería decir también es que la labor de los medios de comunicación como servicio público, aunque sean privados unos y otros públicos, se ha visto reforzada también. Ese papel de servicio al oyente ha salido reforzado y eso también es positivo, ¿no? Sí, los datos de audiencia en todos los medios de comunicación son altísimos. La gente necesitaba y quería información,
la quería buena, además, curiosamente. Yo creo que ya no sé quién tragaban cualquier cosa de Internet, los famosos bulos. Yo creo que iban a los medios, y así lo prueban casi todos los estudios de audiencia. Entonces, os cambio un poco de tema. Yo sí que creo, por lo que os oigo, que es evidente que pensáis las tres que es un acontecimiento histórico de los que contaremos a nuestros nietos. ¿Es así? Pues sí, quizá si nos vamos al tercer mundo, a otros países, están sufriendo mucho más que aquí desde hace mucho tiempo y de una manera bastante más cruda, pero en el mundo desarrollado en el que estamos, pues claro, el COVID nos ha sorprendido muchísimo y no pensábamos, nos creíamos un poco intocables, ¿no? Y entonces esto, desde luego, es histórico y como no sabemos todavía cómo va a terminar o si vamos a convivir con este virus como con otro tipo de virus, pues ya veremos, no sé. Histórico, desde luego, es. A mí me ha recordado mucho esta crisis, la guerra que me contaban mis padres, ¿no? La guerra civil y todas las penurias y todo. Entonces, no sé si lo contaré a mis nietos porque en esta pandemia, por un lado me he sentido, bueno, trabajo en un medio de información, pero por otra he sido una ciudadana más que ha tenido miedo y lo sigo teniendo y lo estoy viviendo pues como bueno, pues eso, como una víctima más, como cualquier otra persona, ¿no? de esta pandemia. Entonces, no lo sé, quizá con el tiempo consigo aislarlo y convertirlo en un relato, pero de momento el día a día, vamos, lo sufro. Para mí sí, para mí ha sido, bueno, absolutamente histórico y lo supe desde el primer día que nos obligaron a encerrarnos en casa. De hecho, yo no suelo escribir en casa, aunque escribir para mí siempre ha sido una terapia en los momentos más delicados de mi vida. Y en cuanto el primer día que nos encerraron en casa, empecé a escribir un diario. Esto es inédito en mí, inédito. Y bueno, voy ya por 100 y pico páginas. Esto lo dice todo porque desde el primer día quise escribir para dejar testimonio de lo que está sucediendo, porque la memoria es muy corta y los detalles se pierden muy pronto y yo creo que dentro de un tiempo, cuando podamos releer todas esas páginas, nos daremos cuenta de verdad de la dimensión de lo que estamos todavía viviendo. Estamos bastante de acuerdo, creo yo. Ya para acabar, que es una pena, pero se nos ha pasado el tiempo volando, sí que me gustaría que cada una, desde vuestro punto de vista personal y profesional, nos dijerais, también es una pregunta un poco tópica, pero es de lo que se habla ahora. ¿Habremos aprendido algo? ¿Durará lo que hemos aprendido algo de esta pandemia? ¿Qué creéis? Bueno, aprender de esta pandemia, yo tengo la sensación de que pensábamos que teníamos controlado pues todo, desde el medio ambiente a nuestra vida, y resulta que somos muy vulnerables y quizá no seamos más que ese animalillo que va por la calle. Y bueno, pues más que nada eso. Por lo demás, lo que ha sido también es un curso acelerado de aprendizaje de nuevas tecnologías, por lo menos para mí. Esto, vamos, ha sido un cambio importante en la forma de trabajar. Pues sí, yo también aprender un poquito más y mejor a trabajar con las nuevas tecnologías, aprender a contactar con los tuyos sin tocarte, pero eso, directos al corazón desde la palabra y yo no sé, a mí desde luego esto me ha descolocado mucho personalmente, cuando tienes a tus padres mayores fuera y no sabes si esto les puede afectar, les puede llegar y no despedirte de ellos, ese miedo yo lo he sentido el miedo del COVID en mi casa, que también parece que ha pasado, afortunadamente no con dureza, y con los hijos también sufriéndolo, con sus estudios, con su trabajo.
de alguna manera lo personal lo valoras más, yo no, yo creo que lo he valorado siempre, en lo personal, la familia, los amigos. No me ha servido esto para valorarlos más, no. Lo que sí que me ha servido es para, o no, creo que nos puede servir, es para darle más valor al día a día y para enfocar el trabajo, a lo mejor lo que te decía antes, ¿no? Para llegar un poquito más a la gente desde lo humano, no pararnos tanto en el mensaje institucional como en el trabajo más social. Eso sí me ha hecho valorarlo un poquito más. A mí, a mi nivel profesional, pues lo mismo que el resto de mis compañeras, me ha enseñado sobre todo a trabajar de otro modo con las nuevas tecnologías, pero sobre todo yo he sacado lecciones humanas, porque toda esta historia toca mucho al corazón, el punto de sensibilidad lo tenemos al máximo. Yo siempre he entendido el periodismo con corazón, ahora si cabe todavía lo aplico más. Me gustaría que de toda esta pandemia sacásemos el ser más humildes, ¿no? El menos soberbios, porque la vida nos ha puesto a cada uno en nuestro sitio y nos ha golpeado bien duro. Y sobre todo me quedo con el amor que le hemos ofrecido, tan merecido y tan olvidado a nuestros mayores, ¿no? He visto cómo la juventud, que siempre hasta ahora la considerábamos con pocos valores, un tanto superficial quizás, se han volcado con los que han sufrido muchísimo en toda esta vida. Ellos han vivido guerras, han vivido otras pandemias y han vivido pues muchas carencias y bueno, pues esta pandemia nos ha dado por lo menos la posibilidad de devolverles algo, ¿no? De todo eso tan grande que ellos nos han dado en el pasado. Me quedo con eso, me quedo con las miradas de los abuelos. Yo he estado en las residencias y están súper agradecidos, han redescubierto a sus nietos, a sus hijos, a su familia y me quedo también pues eso con mis historias también personales, ¿no? Yo ahora que también tengo a mi familia a 2 capitales de distancia, también lo he vivido, ha sido complicado para mí y yo que soy muy tierna de normal, pero soy poco de decir te quiero, ahora acabo todas las conversaciones con el te quiero. Creo que eso es muy importante y bueno, pues si esto nos ha servido para ser un poquito más humanos, bueno, pues bienvenido sea. Seguro que sacamos lecciones y que serán todas buenas. Y se ha dicho muchas veces que de esto saldremos de forma diferente, ¿no? Que seremos mejores. Ojalá sea así. Yo tengo mis dudas. Porque ha habido gente que el confinamiento lo ha llevado realmente bien, que han estado en posición cómoda. Yo les invito a que también piensen en esa otra gente, que son muchísimos los que el confinamiento no lo han llevado bien y además están en una situación económica muy, muy, muy complicada y que piensen en ellos, ¿no? Que la solidaridad siga. Pues muchas gracias a las 3. Como yo creo que algún día más volveremos a hablar sobre este tema, ya sea de esta manera o personalmente. En la fase quinta, Jesús. Por lo menos. Bueno, muchas gracias. Me alegro de que todo vaya bien, que estéis en casa y la familia toda bien. Y nos vemos por ahí. Muy bien. Eso es. Ahora sí nos podemos ver en los bares. Un saludo a todos. Venga, gracias.